Bienvenidas a todas a un episodio más de Tu Potencial Femenino. Este es el podcast donde damos visibilidad a mujeres de diferentes áreas para mostrar al mundo su potencial y a la vez inspirarte a vos a tomar acción, a trabajar por tus sueños, a cumplir tus metas. Hoy vamos a hablar sobre neurociencia, sobre mujeres en la ciencia también, y para eso tenemos una invitada muy especial. Ella es Jessica Chomik. No sé si se pronuncia así tu apellido, espero que lo esté pronunciando bien. Ella es hija de inmigrantes paraguayos en Florida, Estados Unidos, y creció como hija única, y sus diferencias culturales la llevó de niña a prestar aún más atención a los comportamientos sociales, fíjense. Así que este agudo sentido de observación y curiosidad que fue desarrollando se convirtió en una búsqueda eterna de respuestas a preguntas sobre qué nos hace ser quienes somos y por qué nos comportamos de la manera en que lo hacemos. Tanto es así que, bueno, Jessica ahora es neurocientífica en el MIT, y también es host y productora de un podcast que se llama Mi Última Neurona. Este podcast es sobre neurociencia y propone llevar información gratuita y valiosa a la comunidad hispana, y también inspirar a la próxima generación de neurocientíficos hispanos. Así que me encantó el propósito de este podcast, más que lo está haciendo, bueno, yo quiero decir una paraguaya porque es hija de paraguayos que está Yo allá en quiero que lo digas también. Claro, sí, y se siente que tiene así como esa cultura, como ella decía, ¿verdad? La crianza, me supongo así, en su hogar, muy paraguaya, y después salir al mundo y ver las diferencias, y tanto que hoy se dedica justamente a ver esto. Hace un rato estaba ahí en escaneos cerebrales o no sé qué estaba haciendo, pero bueno, eso me estuvo contando detrás de cámara, así que bueno, contanos un poco más de vos. Bienvenida a Tu Potencial Gracias, Femenino, Jessica. muchas gracias por la invitación. Realmente me encanta el propósito de tu podcast y pienso que es súper importante inspirarle a otras mujeres y también sobre la ciencia y ver todo lo que podemos hacer y que somos muy capaces y más que capaces. ¿Verdad? Em, bueno, para empezar, hace poco añadí Morales a mi apellido justamente porque empecé a hacer este podcast y estoy hablando más con neurocientíficos hispanos. Y Ajá. al hablar más con los hispanos, me doy cuenta que casi todos de ellos tienen dos apellidos. Y es porque en nuestra cultura se usa de la mamá y del papá, pero no es Sí. así en Estados Unidos normalmente. Entonces, mis padres inmigrantes no querían que yo sea muy diferente, no querían que capaz me hagan bullying en el colegio o no sé, y me pusieron el nombre Jessica Michelle Chomik, que no Ajá. suena para nada hispano. Eh, Entonces hace poco, ahora lo cambié a Chomik Morales Ah, muy y bien. eso me hace sentir más identificada con la cultura hispana y esa es mi identidad. Yo me considero hispana, entonces cuando las personas me preguntan acá o tengo que hacer un formulario o algo, yo siempre pongo que soy hispana. Qué Eh, bueno. Y, pero sí. y contanos un poco, bueno, cómo de tus inicios, cómo fue esta historia, ¿verdad? De que tus padres, no sé si quién de ellos es paraguayo y cómo fueron a vivir allá, y vos naciste, y después cómo decidiste estudiar neurociencia también. Claro. Bueno, mi mamá es paraguaya y mi papá es argentino en realidad y es descendiente de Ucrania, ucranianos. Ah, mira. Por eso de ahí sale Chomik, ese apellido. Pero sí, ellos tenían un presentimiento de que yo capaz tendría más oportunidades académicas en Estados Unidos Ujú. y tenían razón. Yo pienso que hay que reformar mucho la academia en Paraguay por muchas diferentes razones. Em, pero básicamente se fueron con ese presentimiento de que capaz si yo era ciudadana americana iba a tener más oportunidades de grande. Ujú. Y eso resultó ser cierto. Tuve acceso a una buena educación, un buen entorno, increíbles mentores, y realmente valió la pena. Em, Mi familia pasó una tragedia muy grande en creo el 2012 o el 2013, donde mis padres por muchas razones tuvieron que volver a Paraguay por razones de papeles.
Ujú. Y eso me impactó mucho porque al comienzo yo volví con ellos, tenía como 13, 14 años, me fui 6 o 7 meses a un colegio en Paraguay, en Asunción, no encajé, la verdad que me estaba convirtiendo en una... Siempre estaba en la dirección, creo que ya me esperaban con café ahí, pero Ah. no era un buen camino, por decir. Y mi papá dijo, bueno, tienes que volver a Estados Unidos. No vas a poder, acá, si te quedas acá, vas a fallar. Entonces volví, pero sola. Y ahí ya entré en el 9º grado, me quedé con amigos de familia que conocíamos desde que yo era chica, y después cada año de la secundaria, que son 4 para nosotros, viví con una diferente familia, porque por muchas razones tenía que moverme, o la familia ya se iba a ir a otro país, o no, yo no encajaba con la familia, lo que sea. Y durante estos años de secundaria, yo estuve becada en un colegio privado Ujú. en Florida que se llama North Broward Preparatory School. Y ahí yo tuve acceso a una buena calidad de cursos. Y en una de esas era AP Psychology, que AP es Advanced Placement, que significa, es una clase avanzada, básicamente. Y Ujú. en esta clase de psicología llegamos a una sección de psicología abnormal. Y eso me fascinó mucho porque dentro de eso está como la esquizofrenia, ser bipolar, que es la depresión, cosas que capaz no son, no quiero decir normales, porque yo pienso que hay muchas cosas que suceden con el cuerpo humano que pasan por naturaleza. Entonces voy a decir que no son comunes. Y eso me interesó mucho y llegamos a ver una película que yo siempre digo en cada entrevista, que se llama Silence of the Lambs, creo que Silencio de los Corderos en español. Y Ah, hay un personaje que se llama Hannibal Lecter, que es un poco despistado, pero sí. es muy inteligente. Y a eso se considera psicópatas. Y yo dije, cha, yo quiero ser la persona hablando con esa clase de persona. Quiero desentrañar qué está pasando dentro de su cabeza, por qué ese ser humano es diferente a otros seres humanos. Y ya que tenía esa curiosidad sobre las personas y por qué son de la manera que son, eso me atrayó aún más. Pero yo decidí no entrar a la psicología porque yo Ujú. no quiero saber sobre teorías. Tampoco quiero necesariamente dar terapia a las personas porque no Ujú. es para mí. Ujú. Lo que sí quiero saber es qué está pasando dentro del cerebro o con nuestros genes o con la anatomía del cerebro, por qué causa esa respuesta de comportamiento. Porque yo como científica pienso que todo se puede ser codificado de alguna manera. Para mí somos como unas computadoras muy complejas. Entonces, bueno, eso me llevó a la neurociencia, que es la biología que explica el comportamiento, básicamente el estudio de la biología que detrás del comportamiento. Y eso estudié en mi pregrado, que son 4 años. Me recibí con mi bachillerato y ahora estoy en un programa de 2 años que se llama un post-bachillerato antes de mi aplicación a escuela graduada, que sería para quitar mi PhD, mi PhD. Y Wow. en este tiempo es un programa diseñado para personas que vienen de grupos subrepresentados, como los hispanos o descendientes africanos o personas que tuvieron algo que le pasó en su vida que capaz no tuvo las mismas oportunidades. Y justo este programa, no solamente tuve que tener buenas notas y todo eso para entrar, pero también era dirigida para personas como yo. O sea, yo no tenía hogar durante todo mi pregrado, durante toda la secundaria, y acá este programa nos da muchos recursos como health insurance, seguro médico, y nos pagan, ¿verdad? Ujú. Y bueno, y todo esto para tener más experiencia de investigación para ser aplicantes competitivos a la escuela graduada. Wow. Y, y es mucho lo que te acabo de contar, pero sí, esa es básicamente mi historia.
Buenísimo, qué genial y qué increíble lo que me contaste de que, bueno, que hiciste tan jovencita de estar ya viviendo lejos de tu familia en un país tan lejano, con personas que quizás no eran directamente tu familia todo lo que eso conlleva, ¿verdad? En diferentes casas y hogares. Me supongo que eso habrá sido, o sea, tenés que tener una fortaleza también muy grande como para enfrentar eso y que evidentemente te llevó también por ahí esa pasión y esa curiosidad sobre el comportamiento humano, sobre la mente. A mí, por ejemplo, también me llama muchísimo la atención todo lo que es neurociencia. Habré leído unos cuantos libritos por ahí y o sea, realmente me llama la atención el saber que está sucediendo, o sea, están habiendo ahí conexiones neuronales y se van marcando caminos y senderos cada vez más fuertes y eso es lo que diferencia un cerebro del otro. Y bueno, y es como que se va cambiando. Contanos un poco qué haces, cómo es tu día a día en el MIT, qué es esto de escaneos cerebrales o del laboratorio seco que me contabas recién, Sí, cómo es por ahí la vida. claro, bueno, mi día a día, eso es lo que me gusta de la academia, es que todos los días son diferentes. Nosotros no tenemos un 9 a 5 como en otras carreras. Uno quiere que salga adelante sus experimentos, uno quiere ver resultados y hay ciertas cosas que se tienen que entregar, hay tiempos para hacer, pero no es algo de día a día. Es como, bueno, en algunos meses voy a tener que hacer una aplicación para un grant o una publicación a eh, no sé cómo decir journal, se me escapa la palabra. Eso van a notar que yo tengo un Spanglish y eso es muy americanizada y tengo que practicar más mi español, pero justamente mi podcast me está ayudando a hacer eso. Pero bueno, volviendo al tema, eso me gusta, así que yo, como he dicho en mi podcast, tengo compañeros que entran al trabajo súper temprano, a las 7 de la mañana capaz, y tengo otros compañeros que no llegan al trabajo si no son las 4 de la tarde y Mm, se quedan trabajando hasta las 12 o algo así. claro, Entonces administran mucho sus horarios. es Ujú, súper flexible y hay diferentes, como usted dijo, diferentes clases de laboratorios. Nosotros en inglés decimos dry lab and wet lab, que significa un laboratorio seco o un laboratorio mojado. Un laboratorio mojado es capaz el laboratorio típico que ujú. una De las persona películas. piensa cuando sí en las películas que tienen químicas o tienen ratones o monos, cualquier modelo de un animal y tienen que usar batas blancas normalmente, usar championes, no pueden irse en sandalias, cosas así. Y un laboratorio seco es básicamente, no hay nada de químicas, yo siempre trabajo con mi computadora es mi vida. Y obviamente la máquina para escanear cerebros. Eh, Wow. Ahí está el lo escaneo, glamoroso. ¿Cómo es sí, la ¿verdad? máquina para escanear cerebros? Y te llegaste a escanear tu propio cerebro y cosas así. Oh, sí, sí, sí. Yo porque ahora por tema de la pandemia, nosotros tenemos que escanear como dentro de nuestra comunidad, porque traerle a otra persona, que ellos hagan el test, que salga negativo, es Mm, como mucho protocolo. un poco un proceso. Así que nosotros nos hacemos test, bueno, hasta hace poco, hace como una semana, nos hacíamos test 2 veces a la semana para poder entrar al edificio. Y es muy buena la sistema, pero lo que sí que el escaneador que usamos, que yo uso para mis experimentos, se llama fMRI, que en español sería imágenes de resonancia magnética funcional. Ok. Y son muchas palabras, pero básicamente eh, tiene magnetismo para Ujú, poder ver la sangre que corre a los, las áreas de interés, básicamente, o cualquier área que se esté usando. Le doy un ejemplo. mm, Cuando uno usa sus piernas para correr, hay más sangre que se va a sus piernas porque justamente hay más necesidad de esa energía. ujú. Los músculos están usando esto. Entonces corre más sangre. En vez de ver la actividad neuronal, mientras que una persona esté haciendo una tarea dentro del escaneador, nosotros lo que medimos es el bold response, que es cuánto oxígeno hay en la sangre que corre a esa área que está siendo usada. Y así podemos ver
capaz, ¿para qué funciona esa región del cerebro? Ya sabemos, en mi laboratorio justamente yo trabajo con Nancy Canwisher, que es una reina en este tema. Ella fue la persona que descubrió que tenemos una parte de nuestro cerebro que se llama FFA, que está del lado izquierdo y un poco atrás, acá, que tiene que ver con ver caras. O sea, cada vez que un ser humano ve, o no solo seres humanos, pero también monos y bebés, ven a una cara, esa región se prende y hay Ajá. actividad ahí. Y eso se puede ver usando la máquina que estoy usando. Entonces, lo que yo ahora mismo estoy tratando de descubrir, porque no se sabe si existe o no, es una región que esté especializada para causalidad. ¿Y qué significa eso? Entonces, todos los días hay relaciones causales. Por ejemplo, yo levanto mi taza, pero sin que yo lo agarre, la taza solo no lo va a hacer. Ujú. O si algo se cae, es por una razón. O esa es causalidad física, como nosotros le decimos. Pero también hay causalidad social. Eso significa, si yo digo algo capaz no tan lindo a otra persona, eso puede herir sus sentimientos. Y una Ujú. tercera persona entendería eso, que porque que A causó B. No siempre lo hacemos bien y definitivamente nos equivocamos muchas veces, las cosas se nos cae, herimos los sentimientos sin querer, pero definitivamente es algo que nosotros tenemos que tener un firme entendimiento de causalidad para poder entender el pasado, navegar el presente y planificar para el futuro. Entonces, si lo utilizamos para casi todo, entonces hay una opción que capaz hay una región en el cerebro que está especializado para reconocer esas relaciones causales. Mm. Y eso estoy haciendo ahora, es tratando de, nosotros le decimos pescando, porque no se sabe si hay o no. Y capaz fallemos y no haya nada, o si hay, no podemos activarlas con nuestros estímulos, o hay cantidades de razones que no funcionen, pero eso es realmente parte de mi carrera, es equivocarse y fallar y fallar y fallar y no tener nada de resultados, capaz por años, no tener ni una publicación, pero después descubrir algo increíble y poder contribuir a la humanidad y nuestro conocimiento. Wow, sí, claro, y es eso, ¿verdad? Ese es el día a día de un científico, ensayo y error, y tratar de probar una teoría que tenés, una hipótesis, creo que le dicen, entonces ir probando. Y qué interesante esto de la causalidad, y también que hablabas de, bueno, de esta mujer que trabaja, bueno, en el laboratorio que estás. Contanos un poco de tu experiencia como mujer en ciencias, un poco si sentís algunas de las barreras, algunos prejuicios o quizás algunos avances en este área también. Yo pienso que ha avanzado y sigue avanzando este tema, o sea, nuestra presencia en las ciencias específicamente. Todavía tenemos mucho para llegar a ser iguales que los Mm. hombres o tener representación igual al hombre, pero poco a poco estamos y es importante difundir estas oportunidades y estas carreras a las mujeres. Yo personalmente no he tenido mala experiencia, siempre me he sentido equal, como Claro, igual. igual que yo traigo ciertas cosas a la mesa intelectualmente y un Ujú. hombre otras cosas, pero no tiene nada que ver con que sea mujer o hombre. Lo que sí me doy cuenta es que, por ejemplo, ayer me fui a un lecture, a una charla que tenía, no sé, digamos 200 personas por lo menos. Y estaba hablando el fundador y CEO de DeepMind, que es una red neuronal computacional y eso es otra cosa, pero es increíble. Y yo diría que de esos 250 personas que estaban ahí, había 15 mujeres Claro, y yo era una de ellas. exacto. Entonces, uno mirando como, "Cha", Sí. no, y hasta levantarse para hacer una pregunta, porque nosotros tenemos esa oportunidad al final de la charla siempre. Ujú.
Levantarse a hacer una pregunta, siempre hay como esa ansiedad de, ay, no quiero que piensen que soy una boba o que no me merezco estar acá. Y eso es algo que se llama síndrome de impostor. Pero eso también capaz Eso, no tenga nada que ver con ser mujer, pero es algo que yo sufro todos los días. sí. Y realmente es difícil lidiar con eso. Pero yo tengo dos mentoras, porque yo en realidad estoy en dos laboratorios, Nancy Kanwisher y Laura Schultz. Y ellas son como mis súper poderosas mamás de ciencia. Ellas Wow. me cuidan mucho, ellas me dicen, me guían y yo tuve dos mentores hombres en mi pregrado, Alex Keane y Eric Dubois, y ellos eran increíbles, eran mis papás en la ciencia. Entonces yo no creo que uno o el otro a mí me ha influenciado tanto, pero yo sé que mi experiencia es capaz única y hay otras personas que tuvieron diferentes experiencias, así que no quiero hablar para nadie más, pero yo tuve buenas experiencias. Claro, claro, buenísimo. Y eso está genial de destacarlo y es tal cual. Yo lo veo, yo también así lo veo al mundo, como que sí se está avanzando porque vos estás ahí y siempre te sentiste bienvenida, nunca te sentiste discriminada por Así eso. es. Pero Sí. sí, estás en una sala donde 200 hombres y 15 mujeres. Sí. Entonces ahí es donde ves la igualdad y eso que, o sea, ves la desigualdad. Y eso que decías de pararse y decir, bueno, quiero hacer una pregunta, pero no quiero que piensen que soy una boba, es una, digamos, es una traba y puede tener mucho que ver con el síndrome del impostor. Y vos sabes que yo hace poco leí un libro que se llama El síndrome de la impostora, que está así en Mm. femenino, porque habla mucho de este síndrome que obviamente está... o sea, hay mucha información, muchos estudios sobre el síndrome del impostor en sí, pero este libro hablaba sobre el síndrome del impostor en mujeres y bueno, y contaba un poco de cómo es incluso más fuerte y más habitual en las mujeres, ¿verdad? O sea, que como que todo tiene un porqué, pero lo bueno y lo importante es que esas cosas se están rompiendo, que esa brecha ya se va, bueno, igualando un poco. Y bueno, y se están haciendo muchas cosas. Y me interesa muchísimo también que hables un poco de tu proyecto del podcast, Mi Última Neurona, y de este propósito que tienen de justamente de tener, de hacer que haya más representación hispana en el mundo científico. Contanos un poco de esto. Bueno, la idea del podcast surgió, yo ya había producido otro podcast en inglés que se llama The Research Diaries y eso era durante mi pregrado con mis otros mentores que me fue súper bien, pero solo era una temporada y como un proyecto de diversión, por decir. Mm. Esto surgió porque cada vez que, y yo digo esto también en mi podcast, que me iba a mis reuniones familiares en Paraguay, eh, mis familiares tenían este concepto errado de que yo soy doctora o que soy neurocirujana o neuróloga. Y esos son muy diferentes, esas carreras, pero entiendo por qué hay esa Qué noción concepto. Ujú. errado, sí, porque uno, realmente la neurociencia como una carrera, yo no he escuchado mucho sobre eso, casi nada o nada en Paraguay, y ojalá que eso cambie, especialmente ahora que estoy tratando de difundir estas informaciones y oportunidades, pero yo quería cambiar eso y especialmente ya que tengo una relación más a distancia con mi familia, especialmente mi mamá, yo quiero que ella entienda qué es que yo estoy haciendo, porque nuestra comunicación, por lo tanto, es por WhatsApp y yo le veo a mi familia por lo menos una vez al año, pero yo quiero más de eso. Yo quiero que esté involucrada. Yo quiero que cuando yo esté estresada, como, ay, mamá, mis experimentos no me están saliendo, mi jefa está como enojada conmigo o cualquier cosa, quiero que ella entienda y que no y que se sienta parte de mi vida, de mi día a día. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo hacer si mi mamá no entiende y mis otros familiares no entienden? Capaz hay muchas otras personas que no entienden tampoco y eso es súper injusto. Y yo pienso que eso es porque uno, la educación misma, el sistema educativo le está fallando a las personas. Y otra cosa es que no hay información en español, porque muchas de las Mm. publicaciones científicas están en inglés.
Y entonces no solamente hay una barrera académica, por decir, porque a veces ni los científicos se pueden comunicar porque la manera que hablan eso es otro tema, pero también hay una barrera de idioma. Ujú. Entonces yo, siendo bilingüe, sentía en ese momento como muchas cosas estaba pensando y dije, es mi deber. Yo tengo que hacer este proyecto porque yo sé que puedo contribuir a este espacio donde no hay representación y tengo la capacidad de hacerlo. Ujú. Entonces sí, ya había hecho un podcast, le dije a unas personas hispanas, otros neurocientíficos de mi edificio, che, ¿quieren hablar de la neurociencia, de lo que están haciendo? Vengan a grabar. Y le empecé a contar a más personas acá en MIT. Una vez que había más personas en mi equipo y también como escuchando sobre este proyecto, me empezaron a tirar recursos, like, anda, tienes que hacer eso. Y yo ahora Wow. tengo el apoyo de The McGovern Brains, el Instituto McGovern del Cerebro, y también el Centro de Máquinas, Mentes, Brains, Minds, Machines, Máquinas, Mentes y Cerebros. Sí, perdón, tuve que traducir. Em, y es como increíble eso. Qué Entonces, bueno. obviamente hay una necesidad para esta información y todo empezó con querer decirle a mi mamá qué es lo que yo estoy haciendo. Qué Sí. bueno, qué genial. Y sí, totalmente debe ser eso. O sea, si ves que hay una necesidad en tu entorno, nomás debe ser que hay muchísima gente igual que esa que también tiene esa necesidad. Entonces, a mí me parece súper interesante tu podcast. Y bueno, y espero que las que nos están escuchando también se vayan a escuchar el podcast, aprender un poco más sobre neurociencia. Me parece apasionante todo eso, y sobre todo si es que por ahí nos das recursos de cómo aprender a, no sé cómo se dice, a manejar nuestro cerebro o quizás a eso, va a estar genial. Así que si tenés algunos recursos, no sé cómo puede ser, algunos consejos que nos puedas dar para nuestra salud cerebral o cómo se diga, te escuchamos. Bueno, ya sé que no sos doctora porque lo acabas de Sí, decir. estoy como pensando en qué puedo sugerir que no tiene base clínico. Y justamente porque soy científica, yo no digo nada si no tengo pruebas o experimentos. O quizás si nos Eh, decís, bueno, lo más impactante que hayas visto o descubierto en tu carrera o presenciado en esto, lo que más por ahí te apasiona de ver en lo que es el cerebro humano. ok, tengo dos respuestas, Ujú. porque creo que son dos preguntas. Para la primera, hay un podcast, está en inglés, pero para los que saben capaz de hablar inglés, se llama Andrew Huberman Lab. Es un neurocientífico en Stanford, California, y es súper brillante, súper inteligente, y él habla mucho sobre cuáles acciones podemos tomar día a día para mejorar nuestra atención, la memoria, el sueño, o sea, cuando estamos haciendo actividades físicas, cómo también mejorar esas actividades físicas. Y él habla no solamente no drogas, vitaminas, cosas así que uno puede Suplementos y todo. tomar, Ujú. suplementos. También habla sobre cosas como cuándo ver la luz, cómo eso puede cambiar tu ciclo circadio, Circadiano, eh, sí. cardiano, sí, perdón, mi Spanglish. También habla sobre lo importante que es algo que todos sabemos, dejar de mirar pantallas o luz azul antes de dormir, cómo entender nuestros ciclos de sueño, muchas cosas así. Así que desafortunadamente yo no soy experta en esto y no estoy estudiando esto, así que yo no me siento segura hablando de eso. Definitivamente hay cosas que yo hago todos los días, pero no son para todos. Así que Claro, les voy a mandar a una persona que sí sabe me y encanta. creo que tienen transcripciones de cada episodio, así que si no hablan inglés, pueden irse a la transcripción y poner en Google Translate, traducirlo. Claro, Y y ahí leer. él habla de manera digerible también, Ujú. que me gusta mucho. Él es uno de mis ídolos, me inspira mucho.
y es un buen comunicador de ciencia. Y creo que la segunda pregunta era, ¿qué me fascina más de la neurociencia o del cerebro? Sí, sí, sí. Hay tantas cosas que son tan increíbles. No sé ni por dónde empezar. Es como, ¿cómo puede ser que todos tenemos las mismas partes anatómicas y somos tan diferentes? Y nuestro cerebro hay algo que se llama plasticidad, que cambia las conexiones entre neuronas, de los sinapsis, y algunos se refuerzan y otros disminuyen dependiendo de qué está aprendiendo o las experiencias, como dije. Y eso hace que todos seamos diferentes y podamos cambiar. Ujú. Y lo que más me fascina ahora en neurociencia creo que es la manera que estamos tratando de modelar el cerebro usando algoritmos. Eso es algo que, no sé, en los últimos 10 años ha explotado. Y aunque no lo entienda completamente, creo que es súper fascinante porque es una de las maneras que podemos desentrañar los planos, ¿verdad? De la mente. Y no es tampoco que yo quiero que llegamos a que sean los robots conscientes ni nada, pero yo pienso que es súper interesante usar, como usamos animales como modelos, también usar computadoras como modelos, ya que nosotros tenemos circuitos eléctricos, las neuronas funcionan con impulsos eléctricas. Me parece bueno. Y creo que tenía una cosa más para decir, pero no me acuerdo. Otra cosa que te fascine, que te Cosa que fascine me del fascina. cerebro o del mundo de lo que es la neurociencia. A mí también me parece y me llama mucho y se habla mucho sobre lo que es la plasticidad del cerebro, que creo que dicen que hasta hace un tiempo atrás se creía que, bueno, que el cerebro en un momento llegaba a, a algún tipo de desarrollo y se queda ahí, pero que se fue comprobando de la plasticidad y de cómo realmente cambia físicamente la forma del cerebro de acuerdo a lo que uno va cambiando quizás su mentalidad o ejercitándolo de otras maneras. Y eso también me parece así súper, súper apasionante y algo como que se puede aplicar con todo esto que dijiste que hablan en el otro podcast, que sí te dan como consejos prácticos. El tema ese de apagar la pantalla unas horas antes, eso está súper difícil, ¿verdad? Porque creo que somos como que muy Sí, adictos a estar ahí pantallando hasta irnos a dormir, pero sí se sí. dice que está bastante que es muy contraproducente esto, ¿verdad? Lo bueno Eh, de ese podcast es que él, siendo neurocientífico, no solamente te da herramientas día a día para mejorar estas partes de cognición y nuestra vida, sino eh, muchas veces hay mucha información falsa que se ujú. está Claro, difundiendo. divulgando, exacto. Claro, pero él es un neurocientífico investigador principal en Stanford, que es una de las mejores universidades en el mundo. Entonces, hay definitivamente, él habla respaldado por literatura primaria. Ok. Y para darle una lección muy rápida, hay literatura primaria, que significa que son las investigaciones, o sea, una publicación de unos experimentos. Esto es lo que hicimos, estos son los resultados, lo publicaron. Esa es literatura primaria. Hay literatura secundaria, que por ejemplo es capaz Por ahí una eh, revista que ya, revista que leyó ya estas diferentes, interpreta capaz, ujú, interpreta estas publicaciones y lo ponen en en un otro ya. artículo. Ujú. Y después hay terciaria, literatura terciaria, que sería una persona que lo leyó y lo publica o dice algo sobre eso en Facebook. Entonces, muchas de las cosas que nosotros creemos, desafortunadamente, es porque alguien lo puso en Facebook o en Instagram y es como, yo escuché que esto y esto, y así se difunde información incorrecta. Pero yo Claro, también entiendo que las publicaciones primarias, literatura primaria, es difícil de entender, especialmente claro, para alguien que no tiene entrenamiento en la ciencia. Entonces, eso es algo que la ciencia tiene que un cambiar, cómo pendiente. difundimos la información para que el público general lo entienda. Y es demasiado evidente que tiene que cambiar eso, ya que se vio
cómo reaccionaron las personas durante la pandemia y que no había esa relación segura y confiada entre la población general y los científicos. Y eso definitivamente tiene que cambiar. Claro, claro. Y bueno, eso es lo que también hoy vos estás cambiando con tu podcast, no solamente llevando material científico ya digerible en un idioma más amigable con el público en general, sino que también dirigido a la población hispana que por ahí no tiene mucha representación en el mundo científico. Así que, bueno, contanos dónde encontramos tu podcast, dónde te seguimos en Instagram para todas nuestras oyentes. Nuestro podcast está publicado en Spotify y también en Apple Podcasts, entonces pueden encontrar los episodios ahí, solo tienen que poner Mi Última Neurona, así se llama. También pueden encontrar todos los episodios y más información en miultimaneurona.com. Y tenemos un Instagram que es Mi Última Neurona Podcast. Entonces tuvimos que añadirle el podcast porque ya se había tomado Mi Última Neurona. Queremos también empezar, por ahora todo nuestro contenido es sonido, en audio. Sí. No tenemos videos de nuestras entrevistas, desafortunadamente, pero es algo que definitivamente voy a cambiar para las próximas temporadas y creo que vamos a empezar también a hacer como videos cortos donde, por ejemplo, en 2 minutos explico un concepto o digo, ¿qué es el Alzheimer's? Y en otro video, ¿cómo es el cerebro de una persona que tiene Alzheimer's? O puedo hablar en otro, la carga del cuidador y todos estos temas que son súper importantes para el público, pero ya sabemos que ahora la información tiene que ser así, porque si no perdemos la atención. Y bueno, y capaz de hacer como bite size, como se dice en inglés, más masticable esta información. Sí, claro, y digerible, y así en 2-3 minutos aprender un nuevo concepto. Eso está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Jessica, por estar acá. Un orgullo para mí haber hablado contigo y te deseo muchísimos éxitos en todo este proyecto hermoso y en toda tu carrera. Así que muchas gracias ahora por tenerme. Gracias a vos, te mando un beso. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por escuchar Tu Potencial Femenino. Te animo a que explores aún más tu capacidad excepcional como mujer, dedicándote tiempo y confiando en tu poder. Comparte este episodio con tus amigas para potenciar nuestras energías y así transformar la actitud femenina con la que enfrentamos el mundo.